Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos del grupo 4 y de la materia de morfofisiología vamos a hablar del cerebro humano. El cerebro humano es un órgano principal y complejo que forma parte del sistema nervioso. La complejidad de este órgano emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su funcionamiento, la neurona. Estas se comunican entre sí por medio de largas fibras protoplasmáticas llamadas axones, que transmiten trenes de pulsos de señales denominados potenciales de acción a partes distantes del cerebro o del cuerpo, depositándolos en células receptoras específicas. Controla las funciones vitales del cuerpo humano y todo lo relacionado con los sentidos, los pensamientos, los movimientos, las conductas y el razonamiento. Controla lo que piensas y sientes, cómo aprendes y recuerdas y la forma en que te mueves. También controla muchas cosas de las que apenas te das cuenta, como el latido de tu corazón, la digestión de la comida, el comportamiento provocado por la contracción de los músculos o estimulando la secreción de sustancias químicas como algunas hormonas. Incluso los organismos unicelulares pueden ser capaces de obtener información de su medio ambiente y actuar en respuesta a ello. Está situado en la cabeza, por lo general cerca de los principales órganos de los sentidos, como la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Corresponde por tanto al encéfalo de los humanos y otros vertebrados, y se subdivide en cerebro anterior, medio y posterior. En los vertebrados, el encéfalo se divide en tres partes: cerebro, cerebelo y tronco cerebral. En ocasiones se utiliza erróneamente el término cerebro como sinónimo de encéfalo. En realidad, el cerebro solamente es una parte del encéfalo. Se encuentra protegido por los huesos del cráneo en parte anterior y superior de la cavidad craneal, donde está rodeado por el líquido cefalorraquídeo, que cumple una función inmunológica y de amortiguación mecánica. Pesa entre 1.300 y 1.500 gramos. Eso representa entre el 0,8% y el 2% de la masa corporal de una persona. Sustancia gris y sustancia blanca. Si se observa a simple vista un corte del cerebro, pueden apreciarse dos zonas de aspecto diferente. Una de ellas, de color más oscuro, se llama sustancia gris y está formado por los cuerpos neuronales. La otra, más clara, se llama sustancia blanca y está constituido por los axones cubiertos de mielina que parten de las neuronas para transmitir el impulso nervioso. La sustancia blanca está formada por las vías por las que se transmite la información a distancia dentro del sistema nervioso, mientras que la sustancia gris se contribuye por los cuerpos de las neuronas, que es donde se generan los impulsos. En la superficie del cerebro de los vertebrados se encuentra la corteza cerebral, que está formada por sustancia gris. Por debajo se sitúa una masa central de sustancia blanca que envuelve un conjunto de núcleos de sustancia gris situados en el centro del cerebro, entre los que se incluye el tálamo y los llamados ganglios basales. Neurona. La neurona es la unidad básica sobre la que está constituido el cerebro. Según un estudio reciente, un cerebro humano medio dispone de alrededor de 86 millones de neuronas. Una neurona no es más que una célula que se ha especializado en la transmisión de los impulsos nerviosos. Consta de un cuerpo celular o soma, un gran núcleo de pequeñas prolongaciones llamadas dendritas y una prolongación principal que puede ser muy larga y recibe el nombre de axón, el cual a su vez puede ramificarse en muchas ramas al final de su recorrido. El axón se forma en un engrosamiento de cuerpo celular y se extiende a distintas variables que oscilan entre algunos micrómetros y más de 1 metro en algunas neuronas de cierta localización. Las conexiones que se establecen entre dos neuronas reciben el nombre de sinapsis, según el principio de conectividad específica establecido por Ramón y Cajal. Las neuronas no se conectan entre sí aleatoriamente, sino que establecen conexiones específicas en determinados lugares con otras células nerviosas, por lo que la aparente maraña de ramificaciones que se observa cuando se mira a través de un microscopio una muestra de tejido cerebral no es un conjunto de conexiones al azar, una red de contactos entre células perfectamente organizado, que es lo que hace posible el funcionamiento del sistema nervioso y todas las actividades cerebrales. Cada neurona integra continuamente numerosos impulsos eléctricos que recibe a través de sus dendritas y emite una respuesta única a través de su axón. Existen neuronas sensitivas que captan la información procedente de los diferentes sentidos y neuronas motoras que emiten impulsos que generan los movimientos musculares voluntarios, pero la mayor parte de las que existen en el cerebro son interneuronas que forman parte de circuitos anatómicos muy precisos. Neurotransmisores.
Un neurotransmisor es una sustancia química producida por las neuronas que se libera al espacio sináptico de una sinapsis química por la acción de un impulso nervioso o potencial de acción. Interacciona con un receptor específico en la neurona postsináptica, donde produce una determinada respuesta que puede ser excitatoria o inhibitoria. Los neurotransmisores son un aspecto fundamental en la función del cerebro. Existen diferentes sustancias que actúan como neurotransmisores. Algunas de las más importantes son las siguientes: acetilcolina, dopamina, noradrenalina y endorfina. Las vías dopaminergénicas, por ejemplo, son rutas de neuronas que funcionan con la dopamina como neurotransmisor. Estas vías son de gran interés en la función del cerebro y se ha comprobado que su alteración puede provocar diferentes enfermedades, entre ellas la enfermedad de Parkinson. El cerebro forma parte del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos partes: sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, constituido por los nervios motores y sensitivos que parten del sistema nervioso central. El encéfalo humano se divide en tres partes: cerebro, cerebelo, tronco cerebral. De ellas, el cerebro es el de mayor peso y volumen. El cerebro humano está dividido en dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, separados por la cisura interhemisférica y comunicados mediante el cuerpo calloso. La superficie se denomina corteza cerebral y está formada por plegamientos denominados circunvoluciones, constituidos de sustancia gris, subyacente a la misma que se encuentra la sustancia blanca. En zonas profundas existen áreas de sustancia gris conformando núcleos como el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Cada hemisferio cerebral posee varias fisuras que dividen la corteza cerebral en lóbulos. Ventrículos cerebrales. El cerebro humano posee en su interior 4 ventrículos cerebrales intercomunicados que están llenos de un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Lóbulos y cisuras. Cada hemisferio posee varias cisuras que se subdividen el córtex cerebral en lóbulos. El lóbulo frontal está limitado por la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. El lóbulo parietal está delimitado por delante por la cisura de Rolando, por debajo por la cisura de Silvio y por detrás por la cisura occipital. El lóbulo occipital está limitado por las cisuras perpendicular externa e interna. Por delante no existe ningún límite en la cara interior del mismo. Se sitúa en la parte posterior del cerebro. El lóbulo temporal está delimitado por la cisura de Silvio y se localiza en una posición lateral. Aparte de estos 4 lóbulos muy conocidos porque comparten los nombres de los 4 huesos de la bóveda craneana, podemos encontrar un lóbulo más llamado lóbulo de la ínsula, que no es visible desde el exterior. Este lóbulo se encuentra en la parte interna del cerebro, se puede observar abriendo la cisura de Silvio. El tálamo. El tálamo está situado por encima del tronco del encéfalo, casi en el centro del cerebro. Mide alrededor de 3 centímetros de largo y está formado por materia gris, es decir, el soma de las células neuronales. Cumple la función de estación de relevo de las señales nerviosas y centro de integración donde se procesan los impulsos sensoriales antes de continuar su recorrido hasta la corteza cerebral. También recibe señales que siguen la dirección opuesta y llegan al tálamo procedente de la corteza cerebral. El hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña región del cerebro formada por sustancia gris. Está situada inmediatamente debajo del tálamo. Tiene el tamaño aproximado de una almendra y desempeña importantes funciones, entre ellas enlazar el sistema nervioso con el sistema endocrino a través de la hipófisis. Ganglios basales. Los ganglios basales en realidad deberían llamarse núcleos basales, pues no son verdaderos ganglios. Son un conjunto de estructuras cerebrales formadas por sustancia gris que están situados debajo de la corteza y desempeñan importantes funciones. Una de las principales es el control de los movimientos voluntarios, pero también intervienen en el procesamiento de la información sensorial y en aspectos relacionados con la memoria y las emociones. Están conectados con la corteza cerebral y funcionan con un alto grado de integración. Pueden diferenciarse de los siguientes: cuerpo estriado, formado por el núcleo caudado,
el putamen y el núcleo accumbens. Globo pálido, sustancia negra, núcleo subtalámico. Hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral que desempeña importantes funciones en la memoria y la orientación espacial. Está formado por materia gris y procede del lóbulo temporal, aunque se ubica por debajo de la corteza cerebral. Debe su nombre a que su forma recuerda en cierto modo a la de un caballito de mar. El hipocampo forma parte del sistema límbico y es una de las pocas regiones del cerebro en la que se produce el fenómeno de la neurogénesis, formación de neuronas. Cuerpo calloso. Visión lateral del cerebro. La parte morada indica la situación del cuerpo calloso, que sirve de comunicación entre el hemisferio cerebral derecho e izquierdo. El cuerpo calloso es una importante estructura del cerebro que está formada por fibras que actúan como vía de comunicación entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo, con la finalidad de que ambos funcionen de forma conjunta y complementaria. La cápsula interna es un grueso conjunto de fibras nerviosas, tanto ascendentes como descendentes, que comunican la corteza con las regiones inferiores del sistema nervioso central. Las fibras son de origen diverso, pero muchas de ellas transportan información motora o sensitiva. En su trayecto pasan cerca de la región del tálamo y los ganglios basales. La cápsula interna es una región muy sensible. Cualquier lesión en esta zona daña a numerosas fibras nerviosas y provoca, en consecuencia, déficit neurológico grave. Funciones. El cerebro procesa la información sensorial, tanto la visual como la táctil, auditiva y olfatoria. Las áreas motoras controlan y coordinan el movimiento, mientras que las áreas de asociación son las responsables de funcionamiento complejas, como la memoria y el razonamiento. Los ganglios basales actúan en la coordinación del movimiento, mientras que el sistema límbico es el responsable de las respuestas emocionales. Aunque ciertas zonas del cerebro se encargan de determinadas funciones, se tratan de un sistema con alto grado de integración que se relaciona además con otras partes del encéfalo, como el cerebro o el cerebelo, encargado de coordinar secuencias complejas de movimiento iniciados por las áreas motoras y el tronco del encéfalo. Función motora. Corte vertical del cerebro en el que puede observarse la trayectoria de la vía piramidal. La función motora del cerebro se lleva a cabo principalmente a través de la vía piramidal o córtico-espinal, en grupos de fibras nerviosas que parten de neuronas situadas en la corteza motora primaria, situada en la parte posterior del lóbulo frontal, y terminan en el asta anterior de la médula espinal, donde enlazan con una segunda neurona de la que parten axones que confluyen en los diferentes nervios motores que hacen posible el control voluntario de la musculatura de todo el cuerpo. La vía piramidal se cruza en la base del tronco del cerebro, en la llamada decusación de las pirámides, de tal forma que las fibras provenientes del hemisferio cerebral derecho controlan los músculos de la mitad izquierda y las del hemisferio cerebral izquierdo, la mitad derecha. Esta vía es de gran importancia, pues es la que permite realizar los movimientos necesarios para la mayor parte de las funciones vitales, entre ellas desplazarse, hablar, masticar, etc. Si se lesiona la vía piramidal, se produce parálisis de los músculos correspondientes. Percepción del dolor. El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, relacionada con un daño tisular, real o potencial. Tiene la función de aviso o advertencia para informar de un peligro que se debe evitar, preveniendo de esta forma lesiones más graves. La sensación de dolor se inicia en determinados receptores situados en los tejidos que reciben el nombre de nociceptores y son sensibles al daño tisular. Los impulsos nerviosos generados por estos receptores llegan a través de los nervios sensitivos hasta el asta posterior de la médula espinal, donde suben a través de un haz de fibras nerviosas, llamado espino talámico, hasta alcanzar el encéfalo. Llegan primero a la región del tálamo, desde donde alcanzan la corteza sensitiva del lóbulo temporal, que es donde la señal se procesa y la sensación de dolor se hace consciente. Existen diferentes enfermedades de origen congénito en las que las personas afectadas son incapaces de percibir el dolor. Estos grupos de trastornos se conoce genéricamente como insensibilidad congénita al dolor y suele acompañarse de falta de sensibilidad a la temperatura y provoca importantes problemas de salud, entre ellos lesiones óseas o en la piel que pasan desapercibidas, pues la persona
No siente dolor alguno tras traumatismos graves y continúa su actividad habitual sin percatarse que ha sufrido una fractura ósea o una herida. Capacidades cognitivas. En los lóbulos parietales se desarrolla el sistema emocional y el sistema valorativo. El sistema emocional, aunque compromete a todo el cuerpo y en retroalimentación a todo el cuerpo del individuo, se ubica principalmente en el área bastante arcaica llamada sistema límbico. Dentro del sistema límbico, las dos amígdalas cerebrales se focalizan las emociones básicas: temor, agresión, placer, que tenemos y que damos cuando algo o alguien interfiere en la actividad que esté haciendo en el exterior. Por otra parte, está el sistema valorativo. Este es la relación que existe entre los lóbulos prefrontales, que como su nombre lo indica está atrás de la frente, y las amígdalas cerebrales. Esa relación física se llama hipocampo. Cerebro y lenguaje. Área de Broca, área de Wernicke. La gran mayoría de los procesos que permiten al lenguaje se lleve a cabo en diferentes áreas de asociación. Existen dos áreas bien identificadas, las cuales son consideradas vitales para la comunicación humana: el área de Wernicke y el área de Broca. Estas áreas están localizadas en el hemisferio dominante, que es el izquierdo, en el 97% de las personas, y son consideradas las más importantes en cuanto a procedimiento de lenguajes. Esta es la razón por la cual el lenguaje es considerado como una función lateralizada. Sin embargo, el hemisferio no dominante también participa en el lenguaje, aunque existen cuestionamientos acerca del nivel de participación de las áreas localizadas en dicho hemisferio. El área de Wernicke se conoce así en honor al neurólogo que la escribió por primera vez. Está especialmente desarrollada en el hemisferio dominante para el lenguaje, que generalmente suele ser el lado izquierdo. El desarrollo de esta área permite alcanzar niveles altos de comprensión y procesar la mayor parte de las funciones intelectuales del cerebro. Se encarga de la decodificación del oído y de la preparación de posibles respuestas. Es importante para la comprensión de palabras y en los discursos significativos. Da paso después al área de Broca, también conocida como el área motora de las palabras, que se conecta con el área de Wernicke mediante el fascículo longitudinal superior. Se ubica en la corteza prefrontal, en la parte anterior de la porción inferior de la corteza motora primaria, cercana a la fisura lateral. En la mayoría de los casos es dominante en el lado izquierdo del cerebro. Su función es permitir la realización de los patrones motores para la expresión de las palabras, articulando el lenguaje, hablando y también el escrito. Es la responsable de la formación de las palabras, en la que se activa el accionamiento de los músculos fonadores, es decir, laringeos, respiratorios y de la boca, para asegurar la producción de sonidos articulados, lo que tiene lugar en el área motora primaria, de donde parten las órdenes a los músculos fonadores. Además, se conecta con el área motora suplementaria que tiene relación con la iniciación del habla. Diferencias funcionales entre hemisferios. Aun cuando ambos hemisferios humanos son opuestos, no son la imagen geométrica invertida uno del otro. Desde un punto de vista puramente morfológico, son asimétricos. Esta simetría depende de una pauta de expresión genética, también asimétrica durante el desarrollo embrionario del individuo, y se ha comprobado que no es exclusiva de la especie humana, pues está presente, aunque en menor grado, en parientes cercanos filogenia al humano como puede ser el chimpancé. El estudio de impresiones craneales de antepasados del género Homo tiene entre sus objetivos determinar la presencia o no de asimetría en el telecéfalo, puesto que es un rasgo de aumento de la especialización de una capacidad cognitiva más compleja. Las diferencias funcionales entre hemisferios son mínimas y solo en algunas pocas áreas se han podido encontrar diferentes en cuanto a funcionamientos, siendo excepciones en personas que no se observaron diferencias. Se han dicho que el lenguaje y la lógica, las áreas actualmente más conocidas especializadas en el lenguaje, son la Broca y la de Wernicke, aunque al hacer un proceso lingüístico es probable que todo el cerebro esté involucrado. Casi indudablemente las áreas de la memoria participan en el proceso del lenguaje. Las áreas de Broca y Wernicke se encuentran en la mayoría de los individuos en el hemisferio izquierdo. Por su parte, las áreas más involucradas en la lógica y actividades intelectuales se ubican principalmente en el córtex prefrontal, teniendo quizás las áreas temporales izquierdas gran importancia para procesos de análisis y síntesis como los cálculos matemáticos. Estas áreas dotan al individuo la mayoría de capacidad de adaptación al medio.
pero con procesos de aprendizaje mucho más dilatados y como tal más dependientes de su progenitor durante la etapa de cría.